Dice, una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba, ¿sí? Con una rapidez de 40 metros sobre segundo. Después de 2 segundos, la piedra está, ¿ya? A ver, ¿este ejercicio de qué es? De caída libre, ¿no es cierto? ¿Por qué es de caída libre? Porque no me están dando una velocidad, este, con X y con Y, ¿ya? Entonces me dice esta pelota, o bueno, una piedra, perdón. Ya, a ver, vamos a dibujar nuestro nivel de referencia, que siempre va a ser el de aquí. Ya, dice que se lanza una piedra, ya, entonces aquí va a estar una piedra, y esta va a ser lanzada verticalmente hacia arriba. Por lo tanto, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una velocidad inicial en Y, ¿no es cierto? Una velocidad inicial en Y de 40. Ya, no existe en X, sino solo en Y. 40 metros entre segundo. Ya, las fórmulas que vamos a ocupar en caída libre son iguales a las del movimiento, el MRU-A, con la gravedad como aceleración, ¿ya? Entonces me dice que qué pasa después de 2 segundos. Me dice, ¿qué pasa con esta piedra luego de 2 segundos? No sé si estoy subiendo, ¿sí? Si estoy ya regresando al piso. Entonces todo eso hay que analizar. El tiempo que se va a mover esta piedra me dice que es 2 segundos, ¿no es cierto? El tiempo de movimiento de esta piedra es de 2 segundos. Por lo tanto, primero voy a encontrar la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad final. La velocidad final en el eje de las Y, esto es igual a la velocidad inicial en Y, más la gravedad por el tiempo. ¿Ya? Entonces la velocidad final en Y es igual al inicial 40 menos, podemos poner 10 por 2. ¿Cuánto sale esto de aquí? ¿Cuánto sale? 20, ¿no es cierto? ¿Sí? 20 metros sobre segundos. Como me sale una velocidad positiva, quiere decir que está subiendo. Sí, quiere decir que está subiendo. Si me hubiera salido negativa, es porque ya está bajando. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, esta está descartada, ¿no es cierto? Todo lo que está bajando está descartado, ¿sí? Subiendo con una rapidez de 10, ¿no? Y está subiendo con una rapidez de 20. ¿Está claro? ¿Sí? Está claro este de aquí. Esta pregunta. ¿Sí? Sí. Ya. Carlos, igual está claro. ¿Sí? Entonces aquí, verán, vamos a poner las fórmulas, ¿ya? Una es esta de acá. Otra fórmula que me va a servir es esta. Altura es igual a velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la otra es velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado, más 2 veces la gravedad y por la altura. Tanto en parabólico como en caída libre, la gravedad siempre es negativa, no importa si esté subiendo o bajando. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, ¿en qué nomás era negativa? Solo la gravedad. Y bueno, depende de la altura de mi nivel de referencia. Ya hemos decía de haber ejercicios de donde ocupemos que la altura también es negativa. Todo depende en dónde estoy. Como les estaba diciendo aquí, como me sale positiva, quiere decir que estoy subiendo. Si me hubiera salido negativa, estoy yo bajando.
Sí, todo depende de dónde se encuentre el cuerpo, ¿ya? ¿Sí está claro? Pero la gravedad es negativa, o como Siempre dijo. la gravedad, eso sí, la gravedad siempre es negativa. Eso sí, es lo único que se mantiene que siempre es negativo, ¿ya? ¿Sí? Ya, a ver. Siempre la gravedad, sí, gravedad siempre negativa. Menos, menos, menos 10. Sí, porque ellos ocupan de menos 10. A ver, entonces, vamos con la segunda pregunta. Una piedra se suelta desde la terraza de un edificio. Ya, mira, aquí, en estas preguntas o en los ejercicios de caída libre, siempre es importante poner mi nivel de referencia desde donde inicia el movimiento, ¿sí? Me dice esto, ¿no es cierto? Que se suelta desde la terraza de un edificio una piedra, ¿no es cierto? Quiere decir lo siguiente. Como me dice que se suelta, la velocidad inicial en y es igual a cero. Es como decir que sale desde el reposo, ¿sí? Ya, se suelta siempre es igual a cero, ¿ya? La altura del edificio dice que es 100. La altura del edificio dice que es 100 metros, ¿ya? Sigamos. Ya. Cae hasta impactar la base de o sea, esta piedra cae hasta el piso, ¿sí? Cae hasta el piso, ¿ya? Y dice, es correcto afirmar que el tiempo que tarda la piedra en caer los 10 primeros metros, ¿ya? A ver, dice, una piedra se suelta, perdón, desde la terraza de un edificio de 100 metros de altura y cae hasta impactar la base de o sea, que cae hasta acá, o sea, que cae al piso, ¿ya? Que cae al piso. Entonces es correcto afirmar que el tiempo que tarda en caer, en recorrer los 10 primeros metros. O sea, no me pregunta qué pasa, por ejemplo, al final. Y aquí siempre la velocidad final va a ser siempre diferente de ser, porque estoy cayendo y impacto el suelo. Siempre va a impactarse con una velocidad diferente de ser. Pero a mí me pregunta qué pasa con ese tiempo, ¿sí? Cuando recorre 10 metros. Cuando recorre 10 metros, ¿sí? Es esto, ¿no es cierto? Cuando recorre 10 metros, digamos que, hagámoslo así mejor, que recorre 10 metros. La altura del edificio es 100, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuánto le faltaría recorrer luego? 90, ¿no es cierto? Sí está claro esta parte de aquí, porque luego recorre 90 metros, ¿ya? Entonces yo voy a ver qué pasa primero con estos 10 metros, ¿ya? La única fórmula que a mí me sirve para relacionar altura y rapideces, porque de ahí necesito una rapidez, es esta de acá, ¿ya? Entonces, a ver, veamos qué pasa con los primeros 10 metros. En los 10 metros, la velocidad final en y al cuadrado no conozco. La velocidad inicial en y al cuadrado es cero, porque dice que se suelta, más dos veces la gravedad, que es menos 10, y aquí la altura. Como mi nivel de referencia está aquí, ¿sí? Arriba es el y positivo y abajo es el y negativo. Por lo tanto, la altura va a ser negativa,
¿sí? Por lo tanto, la altura va a ser negativa. ¿Está claro, Carlos? ¿Sí? Por lo tanto, aquí es -10. ¿Sí, Carlos? Sí, Ya. ¿Cuánto sale? ¿A poco cuánto sale? Calculen en la calculadora. Saquen la calculadora. ¿Cuánto sale a Pauqui? Mm, mm, mm. 200. Hay que sacarle la raíz, ¿no? 14, 14, ¿le salió lo mismo? Sí. Ya. Como me pide que vea, que me dice el tiempo que tarda, dice. El tiempo que tarda en recorrer esos 10 primeros metros, ¿ya? Aquí ocupo otra fórmula, ¿sí? Aquí arriba ponemos velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo, ¿ya? Vemos qué pasa con ese tiempo, ¿ya? Ahora, nuevamente, tengo que ver, ¿no es cierto?, qué pasa con esta velocidad. Está cayendo para abajo. ¿Qué signo va a tener a Pauqui? Esta velocidad final en Y. Bueno, esta velocidad final en Y. Negativo. Eso, de -14, 14. ¿Ya? Sí está claro, Carlos. Porque todo se ve con mi nivel de referencia. Y como estoy trabajando en el Y negativo, se hace negativo todo. ¿Sí? sí. Entonces, velocidad final es -14, 14. Velocidad inicial es 0, más la gravedad que es -10 por el tiempo. Por lo tanto, el tiempo me sale 1,41 segundos. Y esto es lo que pasa cuando estoy con los 10 metros. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Es igual al tiempo que tardan en recorrer los últimos 10 metros. ¿Ya? Veamos. ¿No es cierto? Para que recorra, a ver, vamos a borrarle este 90. Me dice que compare qué pasa con los últimos 10 metros. Que van a estar acá, ¿no? Los últimos 10 metros. Por lo tanto, lo que va a caer, ¿no es cierto? Aquí sería 80, ¿verdad? ¿A poco? ¿Te aclaró? Uy, Otra vez, profe. ya. ¿Por qué sale 80? Sí. Ya. ¿Por qué sale 80? Porque me dice que compare con los últimos 10 metros. O sea, esta pelota va a recorrer esta piedra, perdón, va a recorrer los 80 metros. Y en los 80 metros va a adquirir cierta velocidad, así como eh, adquirió aquí esto, ¿no es cierto? De estos -14, 14. ¿Ya? Estos -14, 14 prácticamente es la velocidad inicial desde este primer tramo hasta recorrer los 80. ¿Y por qué es 80? Porque yo ya sé que al inicio tengo 10, al final tengo 10, 10 más 10, 20, y como la altura es 100, por lo tanto va a 80, porque 80 más 20 es 100. ¿Sí está claro? Sí. Ya. Carlos, igual, ¿está claro? Más o menos, profe. O sea, no me quedó claro por qué quedaba 10 metros y se vienen dos veces 10 metros. Ah, acá es por las opciones que tengo. Mire, es igual al tiempo que tarda en recorrer los últimos 10 metros. Miren, en el literal B también los últimos 10 metros, en el C los últimos 10 metros, los últimos 10 metros y los últimos 10 metros. Entonces, por eso se ocupa estos 10 de acá, ¿sí? Porque la pregunta me hace relacionar. Por ejemplo, si me hubieran puesto que compare, yo qué sé, con 20 metros finales, entonces aquí en vez del 10 es 20, ¿sí? Ah, ya, profe, sí, sí. Ya, por eso ocupamos los 10, ¿ya? Entonces, a ver, veamos qué pasa después con los 80 metros, ¿ya?
En los 80 metros que va a recorrer ahorita, desde aquí hasta acá, la velocidad inicial es menos 14,14 porque estoy partiendo, ¿sí? Desde acá arriba. ¿Sí está claro? Sí, porque la velocidad inicial es menos 14,14. ¿Sí está claro? Sí, profe. Carlos, igual. Sí, Ya. Vamos a mejorar un poquito el gráfico. Era de hacerle más grande. Pero bueno, ya. Entonces, va a caer 80 metros con esta velocidad, ¿no? Nos salió una velocidad final, ¿no? Y este es el inicio del otro movimiento, ¿ya? Listo, entonces, velocidad final en y al cuadrado es lo que yo voy a encontrar. Esto es igual a la velocidad inicial, que en este caso es menos 14,14 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Más dos veces la gravedad, que siempre es menos 10, y por la altura, que en este caso es menos 80. ¿Sí está claro? Porque estoy referente con estos 80 metros. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto vale la velocidad final? ¿Cuánto sale? Me sale 42,42. ¿Sí? Sí, Carlos, ¿también te salió lo mismo? ¿Sí? sí, Entonces, justo llega aquí con una velocidad final en y de cuánto. De, igual, como estoy cayendo, es negativa, ¿no? Menos 42,42 metros sobre segundos. Y aquí, por ejemplo, no voy a pedir el tiempo porque no me dice que analice los 80 metros, sino los últimos 10 metros. ¿Ya? Entonces voy a los últimos 10 metros, directo. ¿Sí está claro? Últimos 10 metros. La misma fórmula, ¿no es cierto? Necesito encontrar esta velocidad con la que impacta el suelo. ¿Ya? Entonces yo tengo velocidad final en y al cuadrado. Esto es igual a la velocidad inicial en y, que en este caso es 42 menos 42,42 elevado al cuadrado, más dos veces la gravedad, menos 10, y por la altura, que es menos 10. Ahora es, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Por lo tanto, la velocidad final en y, aquí es igual, ya con la que impacta el suelo. Aquí es igual esto. Me sale 44,72. ¿Sí? Entonces, esta velocidad de aquí es con la que impacta. ¿Ya? Y ahora sí ocupo velocidad final en y, que prácticamente es la misma que acabé de encontrar ahorita, que es menos, porque estoy bajando 44,72, es igual a la velocidad inicial, que es menos 42,42, más la gravedad, bueno, pongamos menos 10 directo, por el tiempo. Por lo tanto, ¿cuánto vale el tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto vale el tiempo? Ah,
El tiempo me sale 0,23. ¿Le salió lo mismo? Sí, Carlos, ¿te salió lo mismo? Sí, Entonces aquí están los tiempos, los 10 y los 10 últimos. Esto es lo que debemos analizar nosotros. Este tiempo de aquí y este tiempo de aquí. A ver, respondamos la pregunta. ¿Qué sería? ¿Es igual? ¿Es mayor? ¿Es mayor que el tiempo que tarda en recorrer los últimos 10 metros? Obvio, ¿no es cierto? Porque 1,41 es mayor que 0,23. Por lo tanto, es el literal B. ¿Está claro? Sí. ya debo, profe. Ya. Carlos, ¿está claro? no Sí. puedo volver a repetir, profe. Ya. ¿Por qué escogemos la B? Sí, Me dice, ¿es correcto afirmar que el tiempo que tarda la piedra en recorrer los 10 primeros metros, el tiempo que tarda en recorrer los 10 primeros metros es 1,41? Y después me dice la opción B, ¿es mayor que el tiempo que tarda en recorrer los últimos 10 metros? Los últimos 10 metros lo hace en 0,23 segundos, por lo tanto, como es 1,41 es mayor que 0,23. Entonces, el tiempo que tarda los 10 es mayor, los 10 primeros es mayor a los 10 últimos. ¿Sí está claro ahí, Carlos? sí, profe. Ya. ¿Listo? ¿Alguna duda por este ejercicio? No. Todo bien. Ya, todo bien. Vamos con la tercera pregunta. Mm, mm. Ya lo hago más grande, ¿ya? A ver, pregunta 3. Ya, espérenme un ratito, ¿ya? A ver, vamos a hacer este de aquí. Este de aquí, ¿sí? Es un movimiento parabólico. ¿Por qué es un movimiento parabólico? Porque me dan un ángulo y dice que es basado por encima de la horizontal. Entonces analicemos, ¿ya? Un proyectil es disparado desde la cima de un acantilado con una rapidez inicial VO, ¿ya? Entonces desde aquí dice que es lanzado este proyectil, ¿ya? Que es lanzado con una velocidad inicial VO, una velocidad inicial, ¿ya? Y dice que el ángulo de tiro es de teta inicial, ¿ya? Teta inicial. Cuando alcanza el proyectil su mínima rapidez, y la pregunta es, ¿cuándo alcanza su mínima rapidez? Ya, a ver, ¿cómo podríamos hacer esto? Ya, entonces, me dice, cuando el proyectil golpea el fondo del acantilado, ¿sí? Cuando alcanza en el punto de lanzamiento, yo creo que
Como hicimos en la anterior, ¿no es cierto? Ya vimos que mientras más íbamos bajando, más aumentaba la velocidad, pero disminuía el tiempo, ¿ya? Entonces, me están preguntando lo contrario. Su mínima rapidez sería casi por cuando está subiendo, ¿sí? Entonces, a ver. Ya, verán. La trayectoria es una parábola, ¿no es cierto? Vamos a hacerle así. Por eso es movimiento parabólico. Cuando un cuerpo alcanza la altura máxima en dicho lanzamiento, ¿sí? Perdón, ¿no es cierto que alcanza la altura máxima? Ya. Cuando alcanza la altura máxima, déjenme ponerla así. Ya. Voy a escribir lo siguiente. Cuando alcanza la altura máxima, mm, pasa lo siguiente. Cuando alcanza la altura máxima, la velocidad en el eje de las Y es igual a cero. Siempre. ¿Ya? ¿Listo? Por lo tanto, en la altura máxima solo mantengo la velocidad en X, porque en el parabólico la velocidad en X siempre permanece constante. ¿Ya? Por lo tanto, aquí va a estar la velocidad en X. Si yo empiezo a descomponer, por ejemplo, desde acá, yo tengo la velocidad en X aquí. En cualquier punto, la velocidad en X siempre es la misma, debido a lo siguiente. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a dibujar los ejes, ¿ya? El eje de las y el eje de las X. En el eje de las X, sí, se ve el movimiento m de u, donde la velocidad es constante. Por eso la velocidad en X es la misma en cualquier punto. Y en el eje de las Y se ve el M, R, U, D, el movimiento rectilíneo variado, porque estoy trabajando con la gravedad. Así como aquí, en caída libre, la gravedad se ve en el eje Y. Entonces, acá en el eje Y también eh, se ocupan, ¿no es cierto?, todas las fórmulas que vimos acá arriba. ¿Ya? ¿Sí? Porque aquí yo tengo que está actuando la gravedad. ¿Ya? Es variado porque tengo la aceleración y la aceleración es igual a la gravedad. ¿Ya? Entonces, la velocidad en Y siempre va a cambiar. ¿Sí? La velocidad en Y siempre cambia. Velocidad inicial en Y. Siempre cambia, dependiendo en dónde esté, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando esté subiendo que cuando esté bajando, porque cuando está subiendo va a ser un tiempo y cuando esté bajando va a ser en otro tiempo, porque los tiempos nunca son iguales, como vimos en la anterior pregunta. ¿Ya? Hasta aquí está claro. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está todo claro hasta aquí? Sí. Sí. Ya. Entonces, ¿dónde alcanzaría su rapidez mínima? Acá, en el punto más alto, porque solo tengo un vector. Por ejemplo, al inicio tengo un vector con componente X y Y. Acá en la altura máxima solo tengo el componente X. Y cuando estoy subiendo, igual, tengo dos componentes y cuando esté bajando tengo dos componentes. Por lo tanto, sí, su rapidez mínima, cuando me pidan rapidez, ¿no es cierto? ¿Qué es?
el módulo, ¿ya? Entonces, el módulo aquí es la velocidad inicial, en este primer caso, y el módulo aquí únicamente es la velocidad en X. ¿Por qué? Porque no tengo velocidad en Y. Entonces, la respuesta sería el punto más alto de la trayectoria, literal C. ¿Sí está claro? Rapidez es módulo, ¿no? ¿Y cómo se acaba el módulo? Por Pitágoras, ¿no es cierto? Pero aquí, como solo tengo la velocidad en X, entonces es la velocidad en X. ¿Sí está claro? Porque, por ejemplo, aquí tengo una velocidad inicial y este es el módulo de de esta descomposición. Cuando, por ejemplo, yo estoy bajando, ¿sí? Uy, cuando yo estoy bajando, la velocidad en X siempre se mantiene. Y aquí yo ya tengo otra velocidad en Y. Y por lo tanto aquí está la velocidad final. Entonces, esta velocidad final, para sacar esta, necesito sacar el módulo, ¿no es cierto? Pero como me va a afectar la velocidad en Y, tanto de subida como de bajada, para sacar el módulo, entonces va a ser más grande que cuando esté en altura máxima, porque solo tengo una componente. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Carlos. Sí. Ya. A Pauqui. También, De nuevo, profesor, participa. ¿cuál? ¿Qué En la parte? final. ¿En qué cosa, Pauqui? La bolita Es- final, profesor. Esta de Eso. acá. Ah, es Sí. descomposición, ¿no? Cuando estoy bajando, la velocidad en Y es para abajo y la velocidad en X se mantiene constante. Cuando estoy subiendo, la velocidad en Y es hacia arriba y la velocidad en X siempre es hacia la derecha. ¿Sí? Y aquí estoy descomponiendo. Recuerda que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Listo, bro. Ya, vamos. Uf, aquí ya al menos me dan datos. ¿Ya? A ver, vamos con la pregunta 4. Me dice, un proyectil es disparado desde la cima de un acantilado con una rapidez inicial y un ángulo de inclinación de 53,3 por encima de la horizontal. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración normal en el punto más alto de la trayectoria? Está facilita esto. Igual, verá. Aquí en el parabólico tengo primero la gravedad, ¿sí? La gravedad que es la total, ¿sí? La gravedad que es igual como vector a menos 10 en J metros sobre segundos. Cuando yo tengo un movimiento con curvas, ¿sí? Siempre aparecen dos tipos de aceleraciones, la aceleración tangencial y la aceleración normal. Aquí en el parabólico, la única fórmula que utilizamos nosotros es la siguiente. La aceleración tangencial es igual al producto punto entre la gravedad y la velocidad y por la velocidad. Por lo tanto, me da un vector. ¿Sí está claro? Y la aceleración normal prácticamente es la gravedad menos la aceleración tangencial. ¿Sí está claro? Sí. Entonces Sí. recordemos que esta es el vector velocidad, ¿no? El vector velocidad, ¿ya? El vector velocidad que necesito encontrar las dos componentes, tanto en eje X como en eje de las Y. Ya. Carlos, hasta aquí, todo claro. ¿Sí?
¿No puedo repetir otra vez esa parte, profe? La fórmula, la explicación de la fórmula. Sí, La fórmula, bueno, la gravedad en el parabólico es la aceleración total, que es -10 en J, porque la gravedad se mueve con el eje de las Y, metros sobre segundos, ¿ya? La aceleración tangencial, en cambio, ¿por qué ocupamos esta fórmula? Porque la aceleración tangencial es la proyección del vector velocidad sobre la gravedad. Y esta es la fórmula que siempre vamos a encontrar cuando me pidan que calcule la aceleración tangencial. Para calcular la aceleración tangencial, la gravedad es algo que ya tengo y lo que necesito es encontrar la velocidad. Por ejemplo, digamos que me pide encontrar en este punto. Para eso yo necesito encontrar la velocidad final, tanto en el eje Y como en el eje X, que el eje X siempre es constante. Ya, si está claro, ahí, hasta ahí, Carlos. Esta es su sí, profe. fórmula. Esta es una fórmula que siempre vamos a ocupar. Y la aceleración normal, en cambio, no tiene una fórmula como tal, sino que solo restamos la gravedad menos la tangencial. ¿Sí? Porque no tiene aquí, en el parabólico, no tiene una fórmula como tal la aceleración normal. ¿Ya? ¿Sí está claro? Sí, Carlos. Ya. Esto es lo que vamos a ocupar ahorita. A ver. Todas las fórmulas, ya voy a ir haciendo un formulario para que se guíen ya de todo lo que hemos visto hasta ahorita en física. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora qué pasa. Entonces, ¿en qué punto me pide encontrar? Por ejemplo, vamos a hacer primero el eje. Siempre es importante hacer el eje X y el eje Y. ¿Ya? Siempre es importante partir desde aquí. Ya. Este es el eje Y y este es el eje X. Me dice que es disparado con una rapidez inicial. Y un ángulo de inclinación, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo encontrar la velocidad en X y la velocidad inicial en Y. Uy, dibujo chueco. ¿Ya? La velocidad inicial en Y. El ángulo que tenemos aquí es de 53,3. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, este ángulo de aquí dice que mide 53,3. ¿Ya? Entonces, primero, para hacer los ejercicios, siempre necesito encontrar la descomposición, ¿sí? Para encontrar la velocidad en X siempre es igual a la velocidad inicial, el módulo, por el coseno del ángulo de inclinación, que en este caso es 53,3. Y la velocidad inicial en Y, en cambio, ocupamos el seno. Ya. Entonces, como no tengo una velocidad inicial, por lo tanto vamos a dejar expresado en términos de velocidad inicial. Por lo tanto, ¿cuánto es el coseno de 53,3? El coseno de 53,13 es 0,6, ¿no es cierto? Sería 0,6 velocidad inicial y el seno de 53,13, 0,79, que podemos expresarle como 0,8. Y esto, unidades, metros sobre segundo. Ya, ¿está claro? Hasta aquí. Carlos, ¿todo claro hasta aquí? Sí, profe. Ya. Apauki, ¿todo claro? Sí, profe. Ahora sí, vamos a analizar. El movimiento del de aquí es parabólico, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, la trayectoria es una curva.
¿Ya? Me dice, ¿cuál es la magnitud de la aceleración normal en el punto más alto? Quiere decir que analicen el punto más alto. Cuando me dan o me dicen punto más alto, quiere decir que estamos hablando de la altura máxima. Sí, punto más alto, altura máxima. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Y qué pasaba en la altura máxima? Lo único que se mantiene es la velocidad en X. Y no tiene componente en lleno, ¿cierto? Ya, ¿sí está claro? Sí. Sí, Por lo tanto, si yo quiero ver como vector, en este punto pongamos un punto B, ¿ya? La velocidad en el punto B, ¿a qué es igual? A la velocidad en X en Y más cero en J. ¿Sí está claro? Porque no hay velocidad en el eje de las Y. Y la velocidad en X, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? A 0,6. Velocidad inicial en Y más cero en J. ¿Ya? ¿Sí está claro? Ya. Entonces, voy a ocupar esta fórmula, ¿no? Aceleración tangencial, ¿a qué es igual? A la gravedad, que es cero en Y, menos 10 en J, producto punto, esta velocidad acá, sí, esta velocidad acá, por la velocidad en este punto, ¿ya? El producto punto siempre me da un vector, ¿no es cierto? Sí, siempre me da un vector. Entonces, lo que yo hago es 0 por 0,6, 0, 10 por 0, 0, y 0 más 0, 0. Por lo tanto, la aceleración tangencial es igual a 0 por este de aquí. ¿Ya? ¿Está claro? Y 0 por cualquier cosa es 0, pero recordemos que estoy multiplicando vectores. Por lo tanto, un escalar por un vector me sale 0 en Y más 0 en J. Ahorita les hice todo este proceso y yo le voy a simplificar en una cosa. Ya sabían, ¿no es cierto?, que cuando alcanzan la altura máxima, la velocidad en el eje Y es 0. Y aquí pasa otra cosa. ¿Qué pasa cuando alcanzo la altura máxima? La aceleración tangencial también es 0. ¿Sí está claro? Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. sí, Por lo tanto, la aceleración normal es igual a la gravedad. Solo en este punto. ¿Ya? Esta es parte importante. Por ejemplo, en vez de hacer todo esto, si les ponen una pregunta similar, justifican con eso y, por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? A ver, como me dice magnitud, sería 10 positivo. ¿Y listo? Si me piden vector, es menos 10 en J metros sobre segundo. ¿Sí está claro? Carlos. Sí, profe. Ya. Otra cosa importante es cuando yo alcanzo la altura máxima, el ángulo que se forma, ¿sí? Entre la gravedad
Y bueno, la gravedad que es igual a la aceleración, que en las preguntas no saben ponerle gravedad, sino aceleración. El ángulo que forma la aceleración y la velocidad es de 90 grados. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Esa es otra característica. Y podemos aumentarle aquí también, ¿no? El ángulo entre la velocidad y la aceleración, y pongamos entre paréntesis gravedad, ¿sí? Para que no se me pierdan, es de 90 grados. Y listo. ¿Ya? Carlos, ¿todo claro? Sí, Sí. profe. Ya vamos con la pregunta 5. Ya, vamos con este de acá. El segundero de un reloj de pared tiene una longitud de 30 centímetros. Entonces, ¿cuál es la rapidez en la punta? ¿Cuál es la rapidez en la punta del segundero? Ya, este de aquí prácticamente ya es un movimiento circular. ¿Sí está claro? Ya es un movimiento circular. ¿Ya? Ya, por aquí. Ese es un reloj, ¿no? Entonces, yo debo analizar cuál es una longitud de 30 centímetros. ¿Cuál es el segundero? Es el más largo, ¿no es cierto? El que llega o es el más pequeño. No me acuerdo. ¿Cuál es el segundero? El más largo. El más largo, ¿no es cierto? Ya. Por lo tanto, el segundero siempre sale desde el centro del reloj, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí. Por lo tanto, yo voy a dibujar desde aquí, desde el centro, hacia cualquier lado de mi reloj. Por lo tanto, este es el radio. Y el radio de aquí es de 30 centímetros. ¿Ya? ¿Está claro? ¿A poco? Sí. Exacto. Ya, entonces, ya este es un movimiento circular. A ver, en el movimiento circular, lo que debemos tomar en cuenta es que la velocidad angular hace que este movimiento forme un círculo perfecto. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, el radio es 30 centímetros, ¿no es cierto? Cuando les den en centímetros, lo que vamos a hacer es siempre transformar a metros, porque nosotros manejamos el sistema internacional, ¿ya? Un metro tiene 100 centímetros, ¿no es cierto? 100 centímetros. Por lo tanto, el radio me sale 0,3 metros. ¿Ya? ¿Está claro? Ya. En el movimiento circular, ¿no es cierto? Yo puedo decir que, digamos que mi movimiento empieza desde aquí y va a recorrer todita la circunferencia, porque así me marca una hora, ¿no es cierto? Dependiendo en dónde me encuentre. Digamos que son las 10. Doy la vuelta y no es cierto que después va a ser las 11. Ya, sí se entiende la idea de cómo va esto. O sea, el segundero recorre todo esto de acá. Por lo tanto, yo puedo encontrar el perímetro. ¿Cómo funciona o a qué es igual el perímetro? El perímetro de un círculo es igual a 2 pi r. Por lo tanto, el perímetro, esto es igual a 2 pi por 0,3. Por lo tanto, ¿cuánto vale este perímetro?
¿no es cierto? 6 pi, ¿está claro? Metros. Entonces, este perímetro prácticamente es la distancia recorrida por este segundero hasta que se cumple, ¿no es cierto? El segundero hasta que se cumpla un minuto, ¿verdad? Eso es un minuto, no horas, porque no se está moviendo el horario, sino se está moviendo el segundero. Cuando el segundero completa una vuelta, ¿no es cierto? El tiempo que transcurre en dar una vuelta el segundero es de un minuto, ¿no es cierto? El tiempo que toma en darse la vuelta es de un minuto y un minuto es 60 segundos. La distancia recorrida por este de aquí es de 0,6 pi metros. Ya, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Listo, profe. Sí, está claro, Pauki. Sí. Ya. Carlos, igual. No te me perdiste aquí. Sí. Ya, pues ahora sí yo puedo encontrar la velocidad por definición de la rapidez, ¿no? Perdón, la rapidez, ¿a qué es igual? A la distancia recorrida sobre el tiempo. ¿Cuánto vale la rapidez? Distancia recorrida, 0,6 pi. Y el tiempo, 60. ¿Cuánto vale la rapidez? ¿Cuánto vale la rapidez? ¿Cuánto le sale? 1/100. 1/100. Ya. Pi sobre 100 metros sobre segundos. Entonces, más que todo solo ha sido de analizar, ¿no es cierto? No ha sido una pregunta tan complicada. ¿Sí? 1/100. Opción B. ¿Ya? Uf. Vamos ahora con los dos problemas. Problema 1 y problema 2. En la prueba, ¿no es cierto? Que les ponen 5 preguntas y 2 ejercicios. Hicimos las 5 preguntas, vamos a hacer los 2 ejercicios. A ver, este de aquí. Se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio de 100 metros de altura. Determina la rapidez de la piedra cuando se encuentra a los 10 metros sobre el nivel del piso y el tiempo en recorrer los últimos 10 metros. A ver, este problema es similar, ¿no es cierto? ¿A cuál? A la pregunta que hicimos acá arriba. ¿Sí está claro? ¿Cómo va a ser el proceso de este ejercicio? Es similar a lo que hicimos acá arriba. ¿Sí está claro? Ya, a ver, entonces, sigamos haciendo. A ver, intenten hacer ustedes, ¿ya? Porque es igualito a la pregunta que acabamos de hacer anteriormente arriba. Porque dice los 100 metros y después qué pasa con los 10 metros. ¿Ya? Ya. Analicen nomás, ¿ya?
¿Cómo vamos? A ver, hagámosle rapidito, ¿ya? ¿Mande? Y hagámosle nomás. O ya te salió a poco. Ah, bueno. ¿Ya te salió? Carlos, ¿cómo vas? ¿Se te complicó un poco? O sea, estoy usando esa que de con los últimos 10 metros, algo así. Ya. A ver, me dice, se deja caer, ¿no es cierto?, una piedra. Se deja caer una piedra, por lo tanto, la velocidad inicial en Y es cero. Velocidad inicial en Y, 0 metros sobre segundo. Ya se deja caer. Un edificio que tiene 100 metros de altura. 100 metros de altura. Determine la rapidez cuando éste se encuentra 10 metros sobre el nivel del piso. 10 metros sobre el nivel del piso. Por lo tanto, me pide esto. Cuando está a 10 metros. ¿No es cierto? Cuando está a 10 metros. Pero ¿cuánto recorre en sí esta piedra? ¿Recorre cuánto? 90 metros. Porque 90 más 10, 100. ¿Sí está claro? Entonces, lo que hacemos aquí es lo siguiente, ¿no? Me pide la rapidez, o sea, esta rapidez de acá, ¿no? Esta velocidad final en Y. ¿Sí? Me pide este datito de aquí, en el literal A. La única fórmula que me sirve a mí para encontrar, por ejemplo, una velocidad es aplicando la cuadrática, ¿no es cierto? Velocidad final en y al cuadrado. Esto es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la gravedad y por la altura. El nivel de referencia siempre va a ser desde donde inicia este movimiento. Por lo tanto, como estoy cayendo, ¿no es cierto? Este es el eje Y positivo y este es el eje Y negativo. ¿Ya? Por lo tanto, me va a salir lo siguiente. Velocidad final en Y al cuadrado es igual a la inicial, prácticamente cero, es igual a 2 veces la gravedad, menos 10, por la altura que es menos 90. Por lo tanto, yo ya encuentro la velocidad final en y puedo expresarla como vector, ¿sí? ¿Por qué puedo expresarle como vector? Porque aquí ya me da el signo y obviamente va a ser negativa. ¿En qué eje? En el eje de las Y, es decir, la J. ¿Sí está claro? Sí, Carlos, está claro hasta aquí. Sí, profe. Ya, 2 por 10 por 90 y la raíz cuadrada de 1800. 42, ¿no es cierto? 42.42 en J metros sobre segundos. Como me pide rapidez únicamente, saco el módulo y es 42,42 metros sobre segundos. Y listo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿A Pauqui te salió lo mismo? Sí.
Ya, muy bien. Carlos, ¿todo claro? Sí, profe. Ya. Entonces ahora me pide el tiempo que me tardo en recorrer los 10 últimos metros. Por lo tanto, igual necesito una velocidad de impacto, o sea, una velocidad final, ya cuando recorre todo. ¿Está claro? Porque necesito ver qué pasa desde el inicio, ¿sí? Velocidad final en Y. Esto es cuando ya cae al piso. Yo puedo hacer aquí de dos maneras, ¿sí? O bien tomar los 100, y yo creo que es lo más factible, ¿sí? Tomar los 100, ocupar la misma fórmula, ¿no? Ya, vamos con literal B. Vas a tomar los 100 metros, los totales. ¿Listo? Porque me pide el tiempo, a ver, el tiempo que tarda en recorrer los últimos 10 metros. ¿Ya? Entonces, voy a encontrar primero la velocidad de impacto, o sea, esa velocidad final en Y. Debido a que esta velocidad final no es la que cae acá al piso, sino es en esta parte de aquí, solo hasta aquí. ¿Sí? Esto es lo de acá. ¿Ya? Por lo tanto, velocidad final en Y al cuadrado, esto es igual a cero, porque la velocidad inicial es cero, más dos veces la gravedad, que es menos 10, y lo que va a recorrer todito, que es menos 100. ¿Sí está claro? Velocidad final en Y, aquí es igual. Aquí es igual. 44,72. ¿Sí? ¿Sí sale eso? ¿Sí se dan cuenta que justo salió lo mismo que hicimos de arriba? ¿Se acuerdan? Y ahora sí pueden encontrar el tiempo, ¿no es cierto? Que tarda en recorrer los últimos 10 metros. Velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Velocidad final en Y son los menos, ¿no es cierto? ¿Por qué es menos? A ver, porque es cierto, aquí sí, es menos porque estoy cayendo, ¿no? ¿Sí está claro? Porque el eje va a depender de mi nivel de referencia, ¿no? A ver, menos 44,72, ¿no es cierto? Esto es igual a qué? A la velocidad inicial en Y, que serían los 42, que también sería negativo, porque estoy bajando, ¿sí? 42, más la gravedad, que es menos 10 por el tiempo. Por lo tanto, ya sé qué pasa, ya sé cuál es el tiempo que tarda en moverse los 10 metros. ¿Sí? ¿Está claro? Estos 10 metros inician con esta velocidad inicial que ya calculé, que en este caso es la velocidad final en recorrer los 90 metros, y termina la velocidad final ya cuando toca el piso. ¿Cuánto sale? 0,23, ¿no es cierto? ¿Sí sale lo mismo? ¿Ya? ¿Está claro? Carlos, ¿alguna duda? No. Ya, muy bien. ¿A Pauqui te salió lo mismo?
Sí, profe. Ya, vamos con el último ejercicio. Uy, este es un movimiento parabólico. Aquí vamos a ocupar, me parece, la ecuación de la trayectoria. Ya vamos a verlo, ¿ya? Uy, listo, a ver. Este de aquí. Sobre una superficie plana horizontal, un proyectil es disparado con una rapidez inicial y un ángulo de inclinación sobre la horizontal. 10 segundos después, el proyectil impacta sobre un punto ubicado a 100 metros y de altura en una pared vertical situado a 500 metros del punto de lanzamiento. Determine la rapidez inicial, el ángulo de lanzamiento y la altura máxima alcanzada por el proyectil, medida desde el nivel de referencia. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Primero necesito un dibujito para darme cuenta de cómo es este movimiento, ¿sí? En el movimiento parabólico recuerden que siempre vamos a manejar dos ejes, el eje de las Y el eje de las X. Yo me voy a llevar este grafiquito de aquí, ¿sí? Para poder para no dibujar todo de nuevo, ¿ya? Siempre el eje y el eje X. ¿Listo? Siempre pasa eso. Ush, no me puedo ver, ¿ya? Entonces, ya, aquí está más o menos, ¿no es cierto? ¿Ya? Este está un poquito chueco. Ya, el eje X, bueno, me pide que que encuentre la altura máxima también, pero ya vamos a ver eso luego, ¿ya? Listo. Ya. El ángulo me piden encontrar a mí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y me piden encontrar la velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial. Entonces me dice que tarda 10 segundos, ¿no es cierto? Tarda únicamente 10 segundos en chocarse este proyectil contra la pared, dice. So, vamos a dibujar aquí una pared. Una pared. ¿Ya? Ahí dejémosle la pared. Dice que después de 10 segundos, o sea, todo el trayecto que toma de moverse desde el inicio hasta el final es de 10 segundos. O sea, llega aquí a los 10 segundos. Y dice, el proyectil impacta contra un punto ubicado a 100 metros de altura en una pared vertical situado a 500 metros del punto de lanzamiento. O sea, del punto de lanzamiento que yo tengo aquí, avanza 500 metros y se choca con una pared de alto de 100 metros. Entonces me pide que encuentre la rapidez inicial de este de aquí. Yo voy a ocupar la ecuación de la trayectoria, porque así sale más fácil. Aquí es igual. Y es igual a X por tangente del ángulo menos la gravedad por X al cuadrado sobre 2 veces la velocidad en X al cuadrado. ¿Ya? ¿Está claro? Esa es la ecuación de la trayectoria, ¿sí? Ecuación de la trayectoria. Esta deben aprenderse porque es muy útil, ¿sí?
¿Ya? ¿Qué eje me puede servir a mí? A Pauki, ¿qué eje ocupo? ¿El eje X o el eje Y? ¿Qué dices tú? Para sacar cualquier velocidad, en Y o en X. ¿Qué resulta más fácil sacar ahorita? En Y, ¿no es cierto? El Y, no me sirve mucho el Y porque aquí miren en la ecuación de la trayectoria necesito la velocidad en X. Entonces, a ver, recordemos que en el eje X es de MRU, ¿no? En el eje X es MRU. Por lo tanto, la distancia, esto es igual a la velocidad en X por el tiempo. ¿Cuánto recorre este proyectil? 500 metros de manera horizontal. La velocidad en X yo no tengo. Por el tiempo. ¿Qué tiempo es el que toma en trasladarse, que es 10 segundos? El tiempo que siempre que vamos a utilizar me va a servir para los dos ejes, tanto para el eje X como para el eje de las Y. Ese tiempo esa es la única variable que se puede este, ocupar, tanto para el eje Y como para el eje X. ¿Ya? ¿Sí está claro? Carlos, ¿todo claro? Sí. Sí, Por lo tanto, la velocidad en X es ¿cuánto? 50 metros sobre segundos. Apauki, ¿todo claro? Sí, profe. Ya, y ahora sí puedo encontrar el ángulo de lanzamiento con la ecuación de la trayectoria. Y vale 100, X vale 500, tangente del ángulo, menos la gravedad 10 por X, que es 500 al cuadrado, sobre 2 por la velocidad en X, que es 50 al cuadrado. Despejen, realicen el despeje y ya me sale el ángulo. Me avisan cuánto le sale. ¿Listo? Despejar a mí nomás, ¿ya? ¿Ya? ¿Sacaron? O nada todavía. 90, sí está bien. 90. Imposible que salga 90. A ver, Carlos, ¿cuánto te salió? aún no acabo, profe. 50-19 me sale a mí. ¿Sí? A Pauki. Listo, profe. ¿Sí te salió? Bueno, este es el literal B. Ya. ¿Sí te salió, Carlos? Sí. Sí, profe. Ya. Ahora, ¿no es cierto? Voy a hacer el literal
Vamos a hacerle acá abajito. El literal A me dice la velocidad de inicial, o bueno, la rapidez inicial, ¿no es cierto? Yo sé que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Velocidad en X de 50, esto es igual velocidad inicial por el coseno de 50/19. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Setenta y ocho cero nueve. ¿Le salió lo mismo? ¿Sí? Y esa es la rapidez, porque me dice en módulo la rapidez. ¿Ya? Para literal C me pide la altura máxima, ¿sí? Por lo tanto, la altura máxima, ¿a qué es igual? ¿Cuál es la fórmula, Pauqui, de la altura máxima? Velocidad Velocidad inicial y al cuadrado sobre sobre 2G. 2G. Me falta sacar la velocidad inicial en Y, ¿no? Saquen la velocidad inicial en Y, sacando como módulo 7809 por el seno del ángulo, que el ángulo es 50/19. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y? La velocidad inicial en Y me sale 60. ¿Me salió lo mismo? Aproximado. ¿Sí? ¿A poco que te salió? Sí, profe. Carlos, ¿también te salió 60? Sí, o sea, redondeándole. Ya. Es 60 al cuadrado sobre 2G. Y cuando yo ocupo la fórmula de la altura máxima, la gravedad siempre es positiva. ¿Ya? ¿Cuánto vale la altura máxima? Ciento ochenta. 180 metros. ¿Ya? ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? La ecuación de la trayectoria deben aprenderse sí o sí. ¿Ya? Y listo. Se acabó los ejercicios que teníamos por aquí. ¿Ya? En la otra clase ya vamos a hacer otros problemas un poquito más complicados. ¿Listo? Ya. Ya les paso la grabación, ¿sí? Y también les paso el documento.